Continuamos con José Manuel Lasierra, doctor de la Universidad de Zaragoza. Es doctorado en Economía y profesor de Economía Aplicada de la Facultad de Estudios Sociales de la Universidad de Zaragoza y asesor científico del observatorio. Doctora Claudia, queda en compañía de José Manuel. José Manuel, muy buena tarde, bienvenido. Hola, gracias, buenas tardes. Buenos días para vosotros. El doctor José Manuel Lasierra nos hablará sobre transiciones políticas complejas, el caso español de la dictadura a la democracia. Doctor Lasierra, el tiempo es suyo. Por favor. Pues en principio, buenos días para ustedes, buenas tardes para nosotros. Muchas gracias por invitarme y quiero felicitar a la organización, especialmente a la doctora Mariluz Calle, que ha tenido que hacer, seguro, un trabajo ímprobo para organizar un congreso de estas características. Tengo que decir que cuenta con un gran asesor en temas organizativos y lo demostró organizando un partido precisamente en la transición española y es su compañero José Ignacio Lacasta. Bueno, pues dicho esto, me voy a meter en materia porque tenemos un tiempo límite. Enlaza en parte con lo que ha dicho el compañero de Valencia, no recuerdo, no he retenido el nombre, pero tiene quizá otro enfoque. Yo quizá me separo un poco de la mayoría de los congresistas que están en general más vinculados al mundo jurídico, más vinculados al derecho, y yo me separo porque soy economista y toco esos temas y he tocado esos temas en la teoría y me tocó por edad vivir la transición en una época muy activa, era la época de la universidad, y la vives pues con toda la intensidad que puede hacerlo o que lo hace una persona joven en un tiempo de ebullición, un tiempo que fue excitante, pero al mismo tiempo fue muy, muy peligroso. Lo digo de muy peligroso, muy complicado, lo digo porque pues, hoy en día pues, oímos voces que dicen que qué blanditos fueron los que protagonizaron la transición, qué blanditos. Bueno, pues vamos a ver, lo que quería comentar yo es que la transición fue un periodo en el que en España confluyeron varias cosas. Confluyó una crisis económica muy fuerte que había comenzado con el abandono por parte de Estados Unidos de los acuerdos de Bretton Woods. Eso generó una inestabilidad en el comercio mundial. Se unió la crisis del petróleo. Nosotros en general, el mundo de la crisis económica de los 70 parece que solo se queda con el petróleo, pero venía la cosa de antes. Venía pues por los desajustes de la política monetaria, consecuencia a su vez de las guerras de Corea y de las guerras de Vietnam, que hicieron que el dólar no fuera ya convertible en el sistema que tenía. Entonces se junta una crisis económica muy fuerte, se junta el fin del franquismo, un cambio de régimen, y en esas circunstancias pues se tiene que plantear una situación como bastante complicada. Lo que teníamos en aquel momento era, desde la guerra civil, una oposición que se había ido, oposición clandestina, que se había creado en la época de la clandestinidad, que había conseguido ya una fuerza considerable, una capacidad movilizadora importante, pero no lo suficiente como para volcar el franquismo, es decir, para derrotar, diríamos, o por la fuerza o con una capacidad de aceptar planteamientos democráticos más fuertes. No teníamos esa capacidad, no tenía la oposición española
que se había consolidado enormemente, tenía fuerza, pero no la suficiente. Y entonces, en aquel momento, unos años antes de la muerte de Franco, en el año 75, se planteó lo que se llamó el programa de la unión de las fuerzas del trabajo y de la cultura, y el programa que se llamaba de reconciliación nacional. Esto, la oposición en aquel momento, la oposición en el franquismo, y matizo alguna cuestión muy puntual de mi compañero anterior, la protagonizó básicamente, lo ha dicho, el Partido Comunista. Lo tengo que decir en relación al Partido Socialista, es que el Partido Socialista en aquel periodo, los 20 últimos años del franquismo, el Partido Socialista estuvo de vacaciones. Estuvo de vacaciones. Fue en el último momento ya de la muerte de Franco cuando empiezan a resurgir elementos y es cierto, leyeron mucho mejor la historia que el Partido Comunista y los partidos de extrema izquierda en los que yo militaba en aquel momento, que estábamos completamente, pues bueno, creo yo que fuera de onda, aunque en aquel momento pues tuviéramos mucho protagonismo, nos movilizamos mucho, pero no, la historia la leyó muchísimo mejor el Partido Socialista y en función de que la leyó mucho mejor luego recogió todos los votos, todo el apoyo y recogió pues el estandarte de lo que ha sido luego posteriormente las fuerzas progresistas, las fuerzas de izquierda hasta el momento actual. Hasta el momento actual. Entonces, ¿qué es lo que se plantea con una crisis de régimen, una crisis económica en aquel momento? Pues se plantea a partir de esos programas de la unión de las fuerzas del trabajo y de la cultura y el programa de reconciliación nacional, se plantea una movilización en busca de la consecución de la democracia. Inicialmente el sistema franquista, los residuos del sistema franquista, cuando muere Franco, no tenían ninguna intención de llevar adelante un programa democrático al uso, un programa democrático como el que pudiéramos tener hoy, o como el que se consiguió en la transición. Pretendían lo que se llamaba una reforma política. Y fue las enormes movilizaciones que había habido antes, pero sobre todo a partir del año 75, en el año 76, pongo ahí un dato que hubo en España más de 17.400 huelgas. Hubo una huelga general, y luego hubo multitud de huelgas. En eso de las fuerzas del trabajo y de la cultura, es decir, sumando muchos. Entonces, fue la presión de la calle, la presión de la calle. Hay algunas teorías que dicen que, bueno, que la democracia en España, que la transición pues, fue un asunto del rey y de algunos elementos del franquismo que se hicieron reformistas, como Adolfo Suárez, que se menciona muchas veces. Bajo mi punto de vista, eso es un error completamente equivocado. Accedieron al sistema democrático por, entre otras cosas, la fuerza, la presión de la sociedad en forma de demandas, de movilizaciones, tanto en la universidad, en los barrios, en las ciudades, como, lo que les dolía mucho, en el mundo del trabajo. En el mundo del trabajo empezaban a funcionar los sindicatos otra vez, particularmente uno que tenía mucha presencia, como eran Comisiones Obreras, que estaba ligado al Partido Comunista, y luego la UGT, que sí que había tenido reductos importantes en algunas zonas, pero desde luego muy lejos de la fuerza, de la capacidad movilizadora de Comisiones Obreras, que era la UGT en relación al Partido Socialista. Bueno, pues en esa situación de cambio de régimen, crisis económica, lo que se plantea es que una vez que se consigue que el Partido Comunista se pueda legalizar, se legalice, y se legalizó, insisto, por la fuerza, en contra del aparato franquista, el aparato político, y no digamos el militar. El aparato político supuso que la legalización del Partido Comunista, para que se hagan una idea, entonces en aquella época los gobiernos de España tenían 3 ministros militares, el ministro del Ejército de Tierra, el ministro de Marina y el ministro del Aire, del Ejército del Aire. O sea, 3 militares en el Consejo de Ministros y los que cayeran en los otros ministerios. O sea, lo que se planteó, por tanto, era
una vez legalizado el Partido Comunista, que dimitieron los tres ministros militares, precisamente por esa legalización. Una vez, repito, que se legaliza el Partido Comunista y que se plantea la reforma en serio, la reforma política, pues lo que se plantea, recordando lo que había ocurrido en la Segunda República, que trataron de afrontar una crisis económica junto con una crisis política y también cambio de régimen de monarquía a república en los años 30, se planteó que si no había una estabilidad económica, era muy difícil que el engranaje político se sentara a hablar y se sentara a establecer unos mínimos acuerdos para afrontar, para diseñar el sistema político, el sistema de organización política. Bueno, y eso se tradujo en lo que fueron los pactos de la Moncloa. Los pactos de la Moncloa que contenían una serie de medidas económicas, especialmente para afrontar la inflación, que en aquellos momentos estaba absolutamente disparada, y afrontar una serie de reformas que permitieran abrir algo la economía y que mejorara el empleo. De esto último, los resultados fueron muy pocos, pero lo otro, en relación a la inflación, por ejemplo, sí que tuvo un impacto importante y una reducción importante del índice de precios. Entonces, los pactos de la Moncloa se ha denominado como una especie de constitución económica. Dieron estabilidad económica. Los pactos de la Moncloa fueron una cosa un poco extraña para lo que es un plan o un acuerdo de política de rentas. Fundamentalmente tenían carácter económico, pero como consecuencia de que había por parte del régimen ceder algunas cosas, pues se cedieron en aspectos sociales como la despenalización, por ejemplo, la despenalización del adulterio femenino. Háganse idea de en qué país estábamos. O sea, las mujeres podían ser adúlteras, los hombres no. Es decir, estábamos en una situación de mucho atraso. Entonces, los acuerdos de la Moncloa son unos acuerdos donde, que los firman los partidos, donde se van a someter es decir, donde se van a aceptar determinadas cesiones por parte de los sindicatos, se va a limitar el crecimiento de los salarios y al mismo tiempo se van a plantear pues, otras medidas que compensen la cesión por parte de los sindicatos y las fuerzas de izquierda, cesión de algunas cosas por parte de la derecha. Entonces, estas cesiones se podían hacer, es una de las cosas que planteo ahí, porque realmente los partidos, a diferencia de hoy en día, los partidos en aquel momento, particularmente el Partido Comunista, tenía una gran hilazón, tenía una gran estructura de masas, es decir, era representativo, tenía unas cadenas, unos vínculos con los estudiantes, con trabajadores, con las asociaciones de vecinos en los barrios, el Partido Comunista y algunos pequeños satélites de ese ámbito, del ámbito de la izquierda y extrema izquierda. Tenían unos vínculos muy fuertes con la sociedad. Y entonces ellos tenían credibilidad ante la sociedad y legitimidad. Y entonces lo que se plantea ahí son una serie de medidas para afrontar la crisis y asentada o encarrilada la crisis económica, entonces se plantea la reforma política. Y la reforma política se tradujo en una constitución, como conocen. Y la constitución, en la letra, bajo mi punto de vista, es una constitución muy aceptable. Es una constitución, bajo mi punto de vista, no soy jurista, progresista, excepto a lo mejor en algún aspecto concreto. Particularmente a mí me molesta mucho que la Iglesia Católica tenga ahí su nota distintiva. Es decir, esos eran también los poderes fácticos que existían en aquel momento. Bueno, pues la Constitución se hace. La Constitución esta que parece ser que, bueno, que no gusta mucho a alguna gente hoy en día. Bueno, pues aunque se hace la Constitución, los poderes fácticos, los poderes reales, estuvieron presentes hasta el año mínimo, hasta el año 81. Y cuando digo que estuvieron presentes, es que había muertos. Ahora alguna gente se asusta porque le hagan algún escrache ante su casa y le protesten. Entonces, había muertos. Los aparatos represivos del franquismo estaban intactos.
intactos. Y estaba lo que se llamaba el ruido de sables de manera permanente. En la comunicación he puesto 3 años, pero no eran 3 años, fueron 6 años. Hasta el año 81, en que se produce un intento de golpe de Estado, y en aquel momento dieron un resbalón, y entonces se pudo plantear que, que eso había que de una vez desmontarlo. Eso fue en el año 81 y al año siguiente ganó las elecciones mayoritariamente, con una mayoría que hubiera permitido hacer un montón de cosas, ¿no?, el Partido Socialista. Y el Partido Socialista se dedicó en los años siguientes a tratar de desmontar esa fuerza represiva y regresiva, porque ha comentado el compañero algo, he pillado ya el comentario, ya estaba terminando, en relación a los militares. Los militares básicamente en España en esa época eran franquistas. Yo estuve en el año 81, precisamente en Valencia, estaba haciendo la mili y vamos, eran franquistas a tope, a tope. Era una minoría los militares que no eran franquistas, era una minoría. Bueno, pues entonces a lo largo de los años 80, a base de dinero, a base de revisión de los escalafones, a base de ascenso, en fin, una política, prácticamente política de personal, pero orientada a que el ejército se integrara y asumiera los postulados democráticos. La transición tuvo el aparato represivo intacto. Ahora en España se habla de las cloacas del Estado, de que algunos policías van por libre o van en interés de alguien en concreto. Ha habido algo de eso, hay algo de eso, pero nada que ver con el aparato represor del franquismo. Bueno, pues con esa situación pues se llega a la reforma democrática, a la Constitución, y esa Constitución pues es lo que, bajo mi punto de vista, plantea, pues creo yo, en sus postulados, pues creo yo que un sistema democrático avanzado. En esa Constitución estuvo presente, por ejemplo, un constitucionalista por parte del Partido Comunista, un constitucionalista reconocido como Jordi Solé Tura, que había provenía de la extrema izquierda, luego estuvo en el Partido Comunista y luego aterrizó ya en los últimos años, incluso fue ministro de Cultura con el Partido Socialista. Pues esto fue el periodo de la situación y el periodo de estos años, hasta que a mitad de los años 80 ya la economía española empieza a salir de la crisis. Se ha pegado 10 años de crisis profunda, entramos en la Comunidad Europea, nos meten en la OTAN, en fin, otra serie de problemas que hay ahí, pero al mismo tiempo parece ser que fue una especie de cambio de cromos. Dice, si entráis en la OTAN, entráis también en la Unión Europea, pero si no entráis en la OTAN, no entráis en la Unión Europea. Entonces, parece que hubo algo de cambio de cromos. ¿Qué es lo que me interesa resaltar? Pues que la cuestión es que si no hay, de alguna manera, algún tipo de medidas que, de carácter material, que permitan a la gente mejorar sus condiciones de vida, pues el cambio político, cuando no hay una sociedad muy concienciada, cambio político, pues el proceso de paz, en este caso, que los ocupa, pues yo no lo sé si eso es posible o no. Por otro lado, el tema de los posibles pactos. Los posibles pactos, cuando las heridas son muy recientes, cuestan mucho. Entonces, conseguir un pacto cuando las heridas están recientes exige hacer renuncias muy importantes por parte de las, vamos a decir, o valga la redundancia, de las partes implicadas. Y entonces, si no hay una conexión muy estrecha de esos agentes que van a asumir el pacto, un posible pacto, con las bases, es decir, con la sociedad, pues el problema es que se puede generar una decepción colectiva grave que termine pues en los conflictos que sean. Entonces, para mí, cualquier proceso de estas características, desde luego, no tiene nada que ver, creo yo, el caso español con el caso colombiano, con el caso de ustedes,
Lo que pasa es que a lo mejor hay algunos elementos, y por eso entendía yo que podía ser útil explicar el caso español. Hay algunos elementos que me parecen a mí relevantes e importantes para un proceso de cambio sustancial de una situación, de pasar a una situación donde, bueno, ustedes lo saben, un montón de años de guerrilla, de conflicto, a una situación donde eso no se ve. Entonces, por un lado, algún tipo de políticas que mejoren la vida de las personas, es decir, pues lo que fueron los pactos de la Moncloa, es decir, una serie de medidas de carácter socioeconómico que mejoraron la situación de las personas a pesar del crecimiento del desempleo, y por otro lado una estructura de la sociedad que permita que los agentes que van a negociar eso tengan un mínimo de legitimidad y ante las seguras renuncias que todos tendrían que hacer, pues que encuentren el apoyo correspondiente. Y eso es lo que, bajo mi punto de vista, esas dos cuestiones garantizaría, creo yo, pues que un proceso de estas características pues pueda salir bien y tenga éxito. Básicamente esto es lo que les quería contar y me someto a las consideraciones que me digan. No sé si esté muy poco, posiblemente. Hombre, José Manuel, muchas gracias. Importante visión desde un economista. Si bien estamos desde las ciencias de la jurisprudencia o sociojurídica, muy importante esta visión, unos contextos muy válidos. Hay una inquietud de uno de nuestros participantes y es la siguiente. Se pregunta o se cuestiona, ¿por qué fue un error que se haya reformado? Un error que se haya reformado, ¿no? Sí, entiendo el contexto cuando se habla de la reforma, ¿por qué? Entiendo que pregunta nuestra televidente acá, Diana Solani. Reformado, es que no entiendo lo que me quiere decir. No De lo pronto entiendo serían lo que... en los pactos que se dieron de la reforma al inicio Sí, de... los pactos de la Moncloa Ajá. sí permitieron pues afrontar la crisis económica, y entonces teniendo ya encarrilada la reforma, los problemas económicos, es decir, pues hacer frente a la inflación que se comía pues los salarios de la gente, y entonces los trabajadores empezaban con esa cadena de escalada, a la escalada salarial, es decir, pues si la inflación me sube un 10, pues yo pido salarios un 12, y era una conflictividad laboral importante, una conflictividad laboral y social, y entonces se tranquilizaba esa situación, se ponía orden en la economía para evitar la conflictividad social, o si no, en esa maraña de conflictividad social, política, pues, podía distraer la atención, porque yo soy de la idea, de crío nos decían que el saber no ocupa lugar. Yo creo que sí que ocupa lugar. O sea, si estás en una cosa, no estás en otra, o no puedes. Entonces, afrontar la crisis económica era importante y dar una sensación de que eso tenía salida. Eso tranquiliza a la sociedad y pone a sus representantes pues en el camino de decir, bueno, y ahora organizamos la situación política, es decir, hacemos una constitución política. Los pactos de la Enhorabuena, Moncloa, José Manuel. Coincidimos muy bien de que el saber ocupa un lugar importante porque no podemos ignorar todos estos aspectos, tanto sociales, económicos, políticos, que atañen al ser humano. Darles las gracias por esta participación en una buena tarde y esperamos vernos en próxima oportunidad.